Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Estamos ya en Profundidad de Campos en una nueva edición con la senadora Marcela Sadat Fernández. Senadora, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por este espacio, por esta entrevista. Aquí estamos en tiempos de cuarentena con esta entrevista telemática. ¿Le cambió mucho la vida pasar de la Cámara de Diputados al Senado? Porque en la Cámara hay una modalidad de trabajo, hay ciertas atribuciones, ciertas eh, obligaciones también, y en el Senado además son menos los parlamentarios de la Cámara Alta. ¿Cómo es la comparación entre las dos instancias legislativas? Claramente son instancias y cámaras muy distintas, no solamente en su funcionamiento, también en lo que tiene que ver con las intenciones. Yo creo que lo republicano todavía persiste. Lo veo yo en el trabajo legislativo en el Senado. No así en la Cámara de Diputados, hay una fórmula distinta, como cuando los cursos son más grandes hay más desorden. Yo creo que pasa lo mismo en estas cámaras. Efectivamente, el hecho de que en el Senado seamos menos integrantes, permite un trabajo más acucioso, un trabajo quizás que tiene más seriedad también en el análisis y en la profundidad del debate. Y eso se agradece muchísimo, sobre todo cuando se hace este cambio, ¿cierto? Hay que, solo por decir un dato, en la Cámara son 13 parlamentarios por comisión y en el Senado somos 5. Entonces, claramente hay una diferencia bien importante, sustantivo en el trabajo del día a día. Ahora, desde el punto de vista personal, familiar, ¿es más intenso el traqueteo, el trajín en la Cámara que en el Senado o viceversa? Yo creo que la responsabilidad de representación es mayor. Claramente paso de representar 5 comunas a una región completa, en este caso la región metropolitana, 52 comunas, muchísima población, y la responsabilidad en términos personales es mayor. Y eso quizás es lo que aumenta el compromiso y lo que genera mayor carga de trabajo en términos no solamente legislativos, sino que también de gestión, de lo que uno logra en el día a día para generar soluciones, sobre todo en este tiempo de pandemia, de crisis. Así que claramente en términos personales, yo creo que a todos nos cambió un poco esto de no poder generar límites, ¿cierto? Entre estar en trabajo telemático y al mismo tiempo tener una vida en el hogar. Y esos límites a mí claramente se me desmarcaron, y el trabajo es hasta muy tarde, pero también se agradece porque por eventualidades de lógica familiar también he podido tener una opción distinta con mi hijo pequeño y con un embarazo que además hoy día está en curso, y a pesar de tenerlo con algunos síntomas de parto prematuro, he podido seguir trabajando como si no tuviera eso. Entonces, claramente que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuándo llega la guaguita, senadora? Si Dios quiere y todo sale bien, a finales de agosto. Así que Ah, estamos muy esperanzados, sí. falta poquito. ¿Varón? Sí, una niñita nos tocó, así que Qué estamos muy bien. contentos, y viene con la pluma bien parada, por lo visto, porque me tiene con harta intención y con harto esmero trabajando en varios proyectos que yo creo que ella estaría orgullosa de sentir que los trabajó conmigo en mi vientre al mismo tiempo. Aproveche de ponerle mucha música, eso a los bebés los estimula ya dentro del vientre materno. ¿Ah? Eso es lo que me decían a mí cuando mis hijos estaban en la guatita de mi señora. Sí, sí, la verdad, he tenido más oportunidad de que escuche debates legislativos que música. Veremos qué resultados trae eso. Muy bien. Oiga, ¿y con qué ojo está mirando marzo del 2022? Porque usted termina su periodo ahí después que reemplazó a Andrés Alamán en la Cámara Alta. Sí, la verdad, mis expectativas son de ir a la reelección, a pesar de que voy a estar en este periodo de pre y postnatal, pero creo que también he tenido un largo trecho de trabajo en los últimos años. Entonces voy con expectativas de reelección, lógicamente, pero entendiendo también que el contexto es distinto, ¿cierto? Que no es una campaña quizás muy territorial por lo que la pandemia ha traído,
y también por la condición personal de estar de pre y postnatal. Vamos a intentar hacer todo lo posible en términos de desplazamiento territorial, pero lamentablemente estos cambios que se generan con el binominal entregan una representación tan amplia y tan extensa que es difícil poder estar en terreno todos los días como uno quisiera. Pero efectivamente aquí hoy día lo que nos convoca es generar y seguir trabajando en generar soluciones para los más afectados de la crisis. Y eso es lo que quizás nos tiene más ocupados hoy día. Oye, es curioso el fenómeno, senadora Marcela Zaval, porque, bueno, usted está esperando para agosto, la niñita, pero le ha tocado también legislar sobre el postnatal de emergencia, la ley Dominga, teletrabajo para madres con hijos, o sea, tiene Sí. el alma, corazón y mente puesto ahí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es una realidad que me llegó respecto a la maternidad y compatibilizar la maternidad con el trabajo ya hace 2 años, 3 meses con mi primer hijo, y es imposible abstraerse de toda la problemática que existe de una madre trabajadora en Chile. No antes de la pandemia, por cierto, solamente, sino que hoy día, como se han profundizado los números de empleabilidad femenina, con esta poca la flexibilidad que existe, y esta gran responsabilidad que hoy día tienen las mujeres respecto al cuidado. Y yo creo que sin duda que en términos de políticas públicas estamos muy al debe, y por eso que estos proyectos tienen tanto sentido hoy día, más que nunca, cuando hemos visto que hemos retrocedido 10 años en términos de empleabilidad femenina, con esta crisis, con esta pandemia, y la pospandemia que se va a venir para las mujeres trabajadoras en Chile. Yo creo que hoy día más que nunca necesitamos más proyectos de esto, y por cierto, más prioridad, y eso tiene que ver con, lógicamente, lo que uno está viviendo en términos personales, y mucho con los temas a los que uno le ha puesto interés y trabajo a lo largo de los años. Ahora, hay un aspecto que es interesante en el trabajo legislativo, que seguramente el dato usted lo tiene también, que el 84%, por ejemplo, en el caso de deudores de alimentos, no están asumiendo la responsabilidad. Y eso es muy grave porque los niños quedan a la deriva, las niñas no tienen los recursos que necesitan para alimentarse, para vestirse y todo eso. ¿Puede haber reparación mediante este registro nacional de deudores de alimentos? Sí, a ver, yo creo que esta es una realidad bien cruda, que nos muestra la tramitación del 10%, ¿cierto? Cuando uno intenta generar que este 10% vaya directamente al pago de esas pensiones, del 84% de hombres, de papitos corazón, que siendo obligados a pagar una pensión para los niños y niñas, y adolescentes, por cierto, en un 84% no cumple con esa obligación. Es una realidad cruda porque finalmente, como usted bien dice, son los niños, las niñas y los adolescentes los que se ven perjudicados, y no las madres, como muchas veces se logra con esta violencia vicaria, que lamentablemente se ha normalizado en Chile. Se ha normalizado que un padre no pague lo que es su obligación para que los niños en el fondo puedan subsistir y tener una vida en calma, o cumplir simplemente con las obligaciones paternales. Y en ese sentido, el proyecto que establece este registro no solamente establece un registro, sino que también establece ciertas inhabilidades con servicios estatales, y creemos que desde ahí vamos a comenzar a generar una costumbre distinta con el pago de obligaciones, donde es el bien superior del niño el que está siendo vulnerado. Y ahí yo creo que los cambios deben también ser sustantivos en términos culturales, con normas que cambien o que generen cambios conductuales a la hora de hablar del pago, por ejemplo, de una obligación tan importante como una pensión alimenticia. Bueno, ya hubo una señal, porque con el retiro del 10%, le decían a los papás que no cumplían con esa responsabilidad de la pensión de alimentos para sus hijos e hijas. Le dijeron, mire, esta platita que está aquí se la vamos a sacar o no le corresponde porque usted debe tanto, y eso fue un paso Exacto. bien importante, ¿ah?
Sí, muy importante porque de alguna u otra forma se reconoce una deuda de niños de muchísimos años en algunos casos y múltiples en otros, o sea, padres que le debían a muchos de sus hijos una pensión alimenticia. Y quizás el gran problema hoy día fue generar expectativas y esperanzas a un proyecto de ley que no logra todavía en la práctica ejecutar esos pagos. Y por eso también estamos trabajando para poder perfeccionar la norma que entrega esa posibilidad a las madres y a los hijos y hijas de poder exigir con mayor rapidez y celeridad el pago de ese 10% y que no se hagan los pillos, no se hagan los locos y se dejen ese 10% para otra cosa cuando lo primero es pagar estas obligaciones. Yo creo que ese número, un 84% de personas que no paga, nos habla de que culturalmente en Chile estamos al debe normativamente, porque estamos generando sin normas en el fondo que ayuden al pago de esa obligación, una cultura del no pago frente a una pensión que finalmente lo que habla es que no estamos poniendo en prioridad el bien superior del niño. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de un padre que resulta que él argumenta que no tiene trabajo, pero resulta que recibe ingresos en forma irregular? ¿Cómo se opera en ese sentido? O el otro, en caso de comprobarse que el padre realmente no tiene ingresos, ¿el Estado tendría que asumir un rol ahí, piensa usted, o no? Yo creo que sin duda el Estado tiene que subsidiar el pago cuando el padre no puede hacerlo. Ya veremos la fórmula, pero también hay que decir que muchos padres mal utilizan este argumento de decir que no tienen trabajo porque siguen recibiendo ingresos por otros lugares, por otros canales, digamos, en términos informales, y el gran argumento que utilizan es que no tienen un empleo, pero al sí estar recibiendo un ingreso, lo que hacen es eludir esta responsabilidad. Finalmente lo que al niño, a la niña le importa es el pago de la pensión, no importando de dónde el padre obtenga estos recursos. Por lo tanto, yo creo que ese argumento está siendo mal utilizado. Lo que importa es que el padre con los ingresos pueda, en el fondo, cumplir esta obligación, y el Estado deberá, de alguna u otra forma, también generar una lógica de subsidio. No estoy diciendo que un subsidio al padre simplemente, porque pueden haber muchos que lo eludan eventualmente, sino que sea un pago que se le deba al Estado y no al niño, porque es prioritario para el niño tener esos recursos para poder alimentarse y para poder vestirse. Y todo lo demás, digamos, en términos de necesidades básicas. Sí. Sumando y restando los tiempos, ¿cuándo podríamos tener una legislación ya firme en nuestro país de acuerdo a los trámites que usted ha seguido muy de cerca ahí en la Cámara Alta y donde tienen que interlocutar con la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ese proyecto ya está en segundo trámite legislativo, está en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y con la cual soy integrante del Senado, claramente, y esperamos lo antes posible poder pasar a tercer trámite para que con urgencia tengamos una política pública que ampare a los niños, niñas y adolescentes, que ampare a las madres que en términos muy solitarios deben hacerse cargo de esta doble obligación, sin tener por parte del Estado una herramienta que las ayude a generar esta obligación, digo, que debiésemos tenerla como con celeridad. Yo creo que es importante que generemos esto lo antes posible, pero que sea de buena manera, que no sea tontas y a locas, porque hay tantos espacios por cubrir que si no generamos el debate exhaustivo que necesitamos, podemos equivocarnos. Por lo tanto, esperamos que sea antes del término de este periodo legislativo, poder contar con esta norma que creo que va a ayudar y que va a generar un cambio sin duda cultural y conductual en Chile. Bien, pues, senadora Marcela Zabal, completamos la primera parte de esta conversación. ¿Qué le parece si hacemos una pausa, un pequeño respiro, un sorbito de café, de té, de agua, lo que sea, para volver a la segunda parte, donde tenemos mucho más que conversar también en esta profundidad de campos aquí en el canal del Senado de la República de Chile? Una pausa, y con usted que está observando a través de todo el territorio nacional el canal del Senado, tenga paciencia porque no demoramos nada y ya estamos de vuelta con usted.
Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado para seguir conversando con la senadora de Renovación Nacional, Marcela Sabat, representante de la región metropolitana en la Cámara Alta. Senadora, estaba mirando algunos datos que me dejaron súper sorprendido con respecto al aborto en nuestro país. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud establece que la tasa de cesárea ideal está entre 15 y 20% y en Chile superamos con creces esa cifra. ¿Se ha logrado indagar por qué ocurre ese fenómeno? ¿Cuáles son las causas basales para llegar a una situación que de alguna manera es traumática para la madre, porque significa someterse a una operación para poder dar a luz su hija o su hijo, ¿no? Sí, yo creo que los números que hoy día enfrentamos en términos de violencia obstetricia, en términos de sufrimiento maternal en este aspecto es bien preocupante. Y lo que hemos intentado de hacer es generar esta discusión y este debate legislativo que lamentablemente en los últimos años no se ha generado. Hoy día estamos promoviendo una ley Dominga, ¿cierto? Que trae a la palestra este número donde una de cada 4 mujeres sufre una muerte perinatal, una muerte de un hijo o de una hija durante la gestación o durante el primer mes de vida. Muy terrible cuando nos ponemos a debatir o nos ponemos a conversar de lo que hoy día ocurre en hospitales públicos o también en establecimientos de salud privados, donde los protocolos, donde el día a día que se genera deja muy, muy de lado lo empático, lo humano que una mujer necesita en esos momentos. Hablamos de un permiso laboral que se visibilice porque el mismo tema de ser madre, el mismo tema de quedar embarazada, se invisibiliza hasta los 3 meses. A uno no le conviene hablarlo ante los 3 meses por la cantidad de muertes perinatales que existen en el primer trimestre de embarazo, ¿cierto? Y después, cuando ocurre una situación como esta, es muy compleja poder llevarla al ámbito de lo laboral y de decir que tienes que pedir permiso porque estás de duelo. Ahora, los números son bien complejos porque en el 2017, por ejemplo, el 33% de los hospitales públicos era escenario de aborto. En cambio, en las clínicas privadas la cifra es bastante significativa, es prácticamente el doble, el 63%. Algunos, y así lo he escuchado yo, atribuyen que esta situación se ha transformado en una especie de negocio. ¿Lo ve así usted o no? Mire, yo creo que lamentablemente la salud, la falta de regulación en estos términos ha generado aquello. Yo creo que la violencia obstetricia, la falta de empatía y muchas veces el trato ha generado esta especie de círculo vicioso donde vale más los recursos que tengas que en el fondo las condiciones de salud que mereces como ser humano y como debiese proporcionarlo el Estado, más allá de la entidad que se encuentre involucrada. Y yo creo que tenemos ahí grandes desafíos, por cierto. Ahora, cuando uno mira un panorama, digamos, más global con respecto a la situación de menores en situación irregular, se da cuenta que hay problemas que persisten porque de repente afloran casos de maltrato infantil, de fuga de los centros del Sename, los que administra directamente, o hay otros que se lo entregan con una responsabilidad a terceros. ¿Usted cree que ha habido un cambio de situación o estamos estancados por falta de recursos o porque no hay personal idóneo para enfrentar esa tarea? ¿Cómo lo observa usted? Porque yo sé que usted le ha puesto atención también a esa temática en el Sename. Sí, hemos hecho todos los esfuerzos estatales y desde todos los poderes del Estado para generar los cambios profundos que el sistema necesita. Y hoy día ya, con muchos proyectos de ley promulgados, aprobados, me atrevo a decir que la gran mayoría que propusimos desde la Mesa Nacional de la Infancia, podemos hablar de que se han generado cambios al menos en los términos del esqueleto sistemático. Lamentablemente, en lo que tiene que ver con
el fondo del programa, el fondo del sistema, aún no lo logramos, porque hoy día decimos hay nuevos hogares, ¿cierto? Con menor cantidad de niños, con un trato distinto, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la salud mental de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes? Hoy día el gran problema, creo yo, es la falta de dispositivos de salud en cada uno de esos hogares que resultan prioritarios y realmente relevantes a la hora de hablar de los niños, niñas y adolescentes que están en el servicio de protección hoy día, que se llama de esa forma. Tenemos que conversar desde otro lugar y, lógicamente, en los gobiernos que vengan, establecer mayores recursos para esto particularmente, la salud mental, porque no sacamos nada con tener mejores hogares si no tenemos a personas más capacitadas y a personas más especializadas que traten a nuestros niños. Hoy día yo creo que quizás el mayor desafío es tener gente más capacitada en el trato, en la contención que estos niños necesitan y, por cierto, en cómo establecemos una mayor fórmula y más rápida y que se haga con mayor celeridad en lo que tiene que ver con la adopción en Chile. Y que eso es un desafío que todavía está en términos legislativos por aprobarse. Ahora, usted mencionó un concepto que es bien clave en toda esta historia que se está construyendo, salud mental. Y cuando uno ve tantos meses que han pasado, pero no ha tenido la atención suficiente por falta de recursos, porque, en fin, la gestión de la pandemia ha tenido otras prioridades, pero la salud mental ha estado latente y ahora se ha anunciado que se abrirán los colegios el fin de semana que recién pasó. Mucha gente salió de las grandes ciudades, fueron al campo, a la playa, en fin, a la montaña, tratando de encontrar un espacio de respiración, no solamente respiración física, de respiración mental. ¿Usted tiene un nivel de preocupación con respecto a la salud mental y hasta qué punto considera que estas libertades que estamos alcanzando no van a encontrarse de repente de sopetón con el Delta y el Delta Plus, que ya está con varios casos en nuestro país? Sí, mire, nosotros hemos sostenido distintas mesas de trabajo, sobre todo en materia de salud mental para la infancia. Creo que hemos generado decisiones estatales muy adultocentristas y eso ha generado problemas de salud mental para nuestros niños y niñas. Hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social y con las organizaciones civiles un plan de salud mental centrado particularmente en la infancia, que son los más invisibles en esta pandemia. Porque sí, efectivamente la salud mental es la post-pandemia quizás más terrible que vamos a tener que enfrentar luego que esta pandemia termine en términos más formales, pero creo que cómo enfrentamos en términos de las restricciones y cómo generamos restricciones a la libertad, va a tener que generar un vuelco mayormente y siempre con responsabilidad en las personas. Yo creo que efectivamente no sacamos nada con tener distintas estrategias y siempre lo que falla son las responsabilidades personales respecto de tomar las medidas sanitarias pertinentes. Y aquí el trabajo que se deba hacer desde el Estado es muy importante, priorizando siempre la salud mental. Yo creo que quitar el foco de la salud mental puede ser el gran error al momento de enfrentarnos a la pospandemia. Yo creo que esa pandemia va a ser la más terrible de enfrentar en términos de qué es lo que vamos a hacer con los aumentos de las tasas de suicidio, no solamente en adultos, no solamente en adultos mayores, sino que además en la infancia, en la adolescencia. Son los más invisibles porque lamentablemente no generan tasas, ni resultados, ni términos en números. Y eso es lo que hoy día necesitamos que generar desde el Estado, una preocupación y una ocupación, no solamente en políticas públicas, sino que también en recursos, que se vean materializados en distintos planes, no con una entrega o simple, digamos, spot de televisión, que hoy día gracias a un trabajo con la sociedad civil, como digo, se han generado, sino que también en cómo tenemos una política pública que respalde el trabajo que necesitan los profesionales a esta altura, digamos, y cómo lo vamos Ahora, a tener que generar después. lo que se necesita son recursos y el Estado ha ido estrujando esos recursos a nivel interno y también acerca de las posibilidades de recursos provenientes del exterior. La pregunta es si se hace necesario acelerar el tranco en un royalty de la minería, por ejemplo,
o un impuesto a las grandes fortunas? ¿Usted piensa que eso no es viable o no es necesario? No, yo creo que es muy necesario eh, conversar y debatir sobre la redistribución de recursos en Chile. Si eso son alternativas viables, conversemos, debatámoslo, tomando en cuenta las experiencias internacionales. Yo creo que es importante ver cómo estas fórmulas tributarias han generado resultados en otros países. Yo creo que hay que hacer modificaciones al sistema mucho más de fondo, visualizando la redistribución estatal como una celeridad clave en lo que queremos generar como cambios sociales. Estamos hablando en un contexto de una nueva constitución. Debemos generar una nueva distribución de recursos si queremos poner distintos focos, si lo social va a ser más importante y para eso vamos a necesitar más recursos. Yo creo que hay que debatir y que no hay que negarse a ninguna fórmula, siempre tomando en cuenta cómo esas experiencias han funcionado afuera. Usted menciona el trabajo por una nueva constitución y ha sido bastante azaroso, digamos, el comienzo, pero de a poco se ha ido aterrizando. ¿Cómo vio todo ese problema? ¿Le preocupó? ¿Le inquietó? Eh, Muchos dicen, oye, hubo tanto tiempo para preparar todo, si hubiera estado la PEC en Chile habría estado todo como relojito y aquí no ha funcionado así. ¿Cuál es la observación que usted puede hacer al respecto? Mire, yo creo que efectivamente a ojos de todos los chilenos y las chilenas hubo un despegue un poquito desordenado, pero creo que es propio de nuestra idiosincrasia. Espero que esto se vaya alineando, entendiendo que queremos privilegiar y queremos priorizar la autonomía de la convención, la independencia, por decirlo de alguna u otra forma, siempre ligado a, para la cual fue mandatado, ¿cierto? Que es redactar la Constitución. Yo creo que bajo esos límites y respetando la ley, respetando las modificaciones y el acuerdo del 15 de noviembre, que yo creo que genera esta suerte de escape social, ¿cierto? Y esta nueva condición y esta nueva perspectiva de género, cuando hablamos de una constituyente paritaria, esto pueda allanarse al entendimiento y al acuerdo. Yo espero que, como hemos visto en estas últimas semanas, se vaya alineando el trabajo en pos de cumplir con el mandato que la ciudadanía le entregó a esos constituyentes con la votación que conocemos y que esperamos finalmente los chilenos y las chilenas. Este proceso constituyente es un símbolo de esperanza. Por lo tanto, esperamos y tenemos las expectativas de que las y los constituyentes funcionen bajo ese prisma, ¿cierto? Del acuerdo y de poder representar a la mayoría de los chilenos y las chilenas que optaron por una convención constituyente cuando se votó por esa alta mayoría por el apruebo. En todos los sectores políticos hoy día se aboga porque el voto sea obligatorio, lo tenemos voluntario, en este momento solamente obligatorio una vez que esté la Carta Fundamental elaborada por la constituyente y se someta a la ciudadanía si la aprueba o la rechaza. Pero con respecto a las demás elecciones, que son muchas las que tenemos en nuestro país, ¿usted piensa que debe ser obligatorio pensando que la participación ciudadana ha ido declinando en el transcurso de los últimos años? Cada vez vota menos gente y eso también para algunos representa una falta de legitimidad en último término de las autoridades que son electas porque tienen poco respaldo, poca sustentación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, yo creo que aquí también hay que hacer un estudio acabado de los sistemas electorales y de la participación ciudadana. Sin duda que no ayuda para nada el que la participación ciudadana disminuya. Y yo creo que lo que tenemos que hacer desde el cuerpo normativo, desde las distintas leyes que vayamos debatiendo o procurando tramitar con celeridad, es aumentar la participación, aumentar el incentivo de votación. Pero aquí quizás tengo algunos matices con respecto a quiénes vamos a obligar, porque si bien es una obligación, digamos, también no podemos hoy día, en el contexto en que nos encontramos, pretender obligar, por ejemplo, a un adulto mayor, y si lo hacemos con multas. Hace poco impulsamos un proyecto que hoy día
que es ley respecto a los vocales de mesa, ¿cierto? Antes se obligaba y muchas mujeres se vieron sancionadas incluso con días de arresto, mujeres embarazadas porque durante su gestación no fueron vocales de mesa. Entonces, yo creo que hay que tener ciertos matices en este voto obligatorio, si lo vamos a hacer, a quiénes vamos a obligar y por cierto, tener como expectativa siempre que mientras más participación ciudadana tengamos, va a ser mayor para el sustento de las instituciones públicas, pero ojalá que este incentivo a la votación sea siempre desde un cambio en cómo hacemos política, antes de cómo vamos a generar que la ciudadanía vaya a votar, que vaya a votar porque efectivamente le demanda un liderazgo, porque efectivamente se siente convocado a votar por sus autoridades. Cuando existe esta baja de participación ciudadana, tiene que haber también una reflexión por parte de la clase o mal llamada clase política. No estamos haciendo bien las cosas y eso no solamente hoy día nos llama a los que estamos en el poder legislativo, sino que también desde el Poder Ejecutivo y hoy día, desde la nueva Constitución, ¿cierto? Este nuevo proceso constituyente, a tener reflexión y a escuchar un poquito más lo que la ciudadanía nos está demandando. Y yo creo que el foco debe estar primero en eso, en cómo hacemos política para convocar a más ciudadanos y a más ciudadanas a votar por nosotros, y no en cómo estamos obligándolos a ir a votar por algo que no los convoca. Senadora Marcela Sabat, usted ha mencionado a los adultos mayores. Le pregunto así con una mano en el corazón. Como sociedad, ¿cómo estamos tratando a los adultos mayores y cómo deberíamos tratarlos? ¿O estamos bien como estamos? No, yo creo que claramente otro de los grupos etarios a los cuales les debemos tanto en políticas públicas estatales es a nuestros adultos mayores. También han sido invisibilizados no solamente en materia de salud mental, sino en cómo mejoramos las condiciones de vida. Y yo creo sinceramente que no va a haber una mejora en las condiciones de vida solo aumentando las pensiones, que sabemos que no va a ser un aumento de pensiones considerable como ellos se lo merecen. Yo creo que hay que trabajar también en políticas públicas que livianen un poco la carga impositiva a los adultos mayores, y eso no solamente con las contribuciones, sino que en cómo culturalmente tratamos a nuestros adultos mayores, en cómo establecemos políticas públicas con una perspectiva del adulto mayor desde todos los ámbitos. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos trabajando en una propuesta de política pública en vivienda para nuestros adultos mayores, viviendas sociales, que tengan una fórmula distinta. Estamos hablando del cohousing o de la vivienda colaborativa, donde adultos mayores ellos mismos transforman y de alguna otra manera proponen cómo quieren vivir en comunidad, donde todos puedan salir de esta soledad en la cual están inmersos, porque no hay un Estado que se ocupa de entregarle también estas herramientas. Lo trabajamos con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, con expertos en envejecimiento positivo. Y yo creo que esos son los pequeños cambios en los que hay que fijarse hoy día, más allá del aumento de pensiones que sabemos que es lo lógico que debe ocurrir y que no hemos demorado tanto, por Dios, políticamente ponernos de acuerdo para poder generar un sistema de pensiones. Pero eso no puede ser lo único. Tenemos que generar políticas públicas con perspectiva y con mirada hacia el adulto mayor de acuerdo a las necesidades. Estamos con problemas de salud mental en nuestros adultos mayores y no estamos generando perspectiva, no estamos generando políticas públicas para ellos. Miremos por qué está pasando eso. Una política pública en vivienda, particularmente para ellos, una política pública en salud, particularmente para ellos, en transporte, por Dios que hay que hacer cosas, porque recién ahora, después de muchos años de haber estado solicitándolo, podemos lograr una rebaja en el transporte, pero yo creo que el cambio cultural y el cambio estatal tiene que venir con una mirada más integral, interministerial, donde ellos también sean parte del cambio de paradigma, ¿cierto? Y donde ellos sean parte de la toma de decisiones, donde nos puedan de alguna forma guiar en este cambio tan importante que tenemos que hacer de cómo tratamos a nuestros adultos mayores. Hay que generar un nuevo trato con el adulto mayor, con un adulto mejor tratado en Chile. Senadora Marcela Sabat, bueno, se nos pasó volando el tiempo Sí. y le queremos agradecer la gentileza de conversar con profundidad de campo en el canal del Senado a través del sistema telemático, porque hay que seguirse cuidando de todas maneras, y al mismo tiempo le pido que sus colegas de bancada también se entusiasmen por venir a conversar con nosotros, porque este espacio es muy importante. A través de la televisión por cable llegamos a todo el país, pero también en redes sociales se difunden estas entrevistas y es importante porque no es la cuña, ¿no? No es la frasecita corta, sino que usted tiene la posibilidad
de desarrollar una idea y de poder tener un acercamiento con la audiencia acerca de los problemas que le pueden acuciar, ya sea por los niños, ya sea por las niñas, por los jóvenes, por los adolescentes, por los adultos mayores, por la sociedad en su conjunto. Así que usted puede seguirnos también aquí en el canal del Senado y va a estar también en redes sociales. Muchas gracias por esta conversación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes porque efectivamente aquí uno habla de lo que a la gente le importa, no, no de la cuña televisiva, no de lo que genera más rating quizás para los matinales, sino que lo que la gente nos pregunta en la calle es lo que la gente nos pregunta en las redes sociales, cuánto estamos haciendo por mejorar las políticas públicas, las condiciones de vida de los chilenos y las chilenas. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio y lo compartiremos en nuestras redes sociales sin duda alguna. Senadora, en nombre de todo el equipo del canal del Senado y de Profundidad de Campos, que tenga un buen momento en agosto. Gracias. Con esa vida que llega al mundo, ¿eh? Esa niñita que la vamos a adoptar como padrinos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Una nueva senadora, una mini senadora va a llegar. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias, Sergio. Que esté muy bien. Saludos a todos y a todas. Igual para usted. Y a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado Profundidad de Campos, será hasta la vista.